mejor vuelta a clases está en Vía Confort para estudiar, para estar comunicado con toda la familia y para jugar, pero solo en el recreo. Ahí tenés este smartphone Lenovo K8 Notes, es para vos. Puede ser tuyo por solo 12 cuotas de 599 pesos. Vía Confort, 2507-3883. Bueno, muy bien, cambiamos de tema. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más sobre el anterior, como para cerrar. Una breve palabra, porque a propósito de cuando hablamos, en este caso, respondiendo a una ley, como dije, y me parece perfecto, y además a un anuncio preelectoral, cuando hablamos de la frontera, está bien que en este caso hagamos especial hincapié en la frontera seca, llamémosle así. Sin embargo, yo creo que Uruguay tiene, y esto no hay que descuidarlo, un histórico déficit con el control de su frontera aérea, ya de alguna manera lo hablamos, más allá de la ley de derribo, sino qué está pasando con nuestros cielos, qué está pasando con nuestros radares, qué está ocurriendo ahí. Y otro que es histórico tiene que ver qué está pasando con nuestras aguas, ¿verdad? Y en ese sentido solo puede haber un cambio de paradigma si se cambia a su vez el paradigma interno dentro de las Fuerzas Armadas, que tiene una mirada muy privilegiada del ejército en cuanto a presupuesto y en cuanto a, bueno, desde personal hasta material, y que van desmedro de lo que me parece que la tendencia histórica está indicando, y es mayor tecnología. Nuestras Fuerzas Armadas necesitan mayor tecnología, algo le insinuó recién Alfredo, y en particular la Armada y la Fuerza Aérea yo creo que están demasiado debilitadas y habría que de algún modo fortalecerlas. Bueno, muy bien. Viene el 1 de enero, de marzo, perdón. Y hay una figura más... No, de enero ya pasó. Alfredo recién llegó y ya se está queriendo... Me dijo ayer, ¿sabés? Necesito descansar. Bien, una figura que viene, que se suma a la ceremonia, es el secretario general de la OEA. Una figura que es controvertida y lo ha venido siendo en nuestro país de un tiempo a esta parte. Y yo simplemente me pregunto y les pregunto a ustedes si entienden que es una invitación como otra, protocolar, o si de alguna manera tiene una especificidad, tiene una implicancia política o un mensaje político claro, considerando que el Frente Amplio digamos que lo desalojó, ¿no? Pero sí, a ver, Lo llamativo sería que no viniera, claro, en realidad. No, vamos a entender que el Frente Se fue Amplio solo más que lo desalojado. lo desafilió cuando nunca estuvo afiliado, porque hay que saber eso. Perdón, bueno, empiezo. Si empezamos a recordar las quería decir asociaciones algo, de Almagro y el Frente de sobran, claro. ¿no? Claro. A mí me parece que, bueno, es el secretario de la OEA, general de la OEA, ya el gobierno actual que va a asumir en marzo dijo que lo va a votar, porque vienen las elecciones de secretario. Es un personaje que no es simpático, por lo menos para mí no me resulta simpático. A mí la gente que hace tantas piruetas en el aire y pasa de ser, porque a ver, no es que hace piruetas, él era blanco según su tradición de Carlos Julio Pereira. Pero él llega al puesto que llega y es canciller nada más ni nada menos que de Mujica. Entonces, esa pirueta tan gigantesca que hizo, y hay fotos donde se lo ve saludando y abrazándose con Chávez y con todo, con Venezuela, etcétera, y luego se da vuelta con una media cuando está en uso de una secretaría donde lo pone Mujica, digamos la verdad. Sí, Él es secretario de la OEA llega a impulso de Mujica a la OEA con el apoyo de Obama. Y ahora, increíblemente, lo está impulsando en la calle Trump, ¿no? Entonces... No me cae simpático. ¿Es Almagro el que giró en el aire? Sí, por supuesto. ¿Todos coinciden con eso o hay otra lectura? en realidad no es Almagro el que giró el aire, en realidad es que se fueron dando una serie de situaciones en Latinoamérica que lo llevó a obtener esa posición. Ahí hay otra lectura, a ver. No hay que olvidarse de que una cosa era el gobierno de Chávez, después viene el gobierno de Maduro. Habla de Cuba como siempre, o sea, no creo que es Almagro el que se haya dado vuelta. No fue Almagro, es la realidad política. Es la realidad política que ha variado, ha cambiado, y eso lógicamente el secretario de la Organización de los Estados Americanos tiene que verla reflejada. Cuando el Frente Amplio le daba el apoyo a Maduro y no reconocía que en Venezuela había una dictadura, bueno, señores, a ver... hace muy poco tiempo es que el Frente Amplio comenzó a reconocer que en Venezuela había una dictadura y no por eso se va a criticar a Almagro cuando Almagro siempre dijo que había una dictadura en Venezuela. Ha cambiado el mapa político de Sudamérica y con ello el secretario de la OEA. ¿Qué pensás, Alfredo? Apenas asumido como canciller de Mujica Almagro, me acuerdo que tuve la oportunidad de conocerlo, entrevistarlo, y el título fue
el canciller blanco del Pepe. Porque en realidad es un hombre de origen blanco que Mujica... Como Mujica. Claro, con diferencia de trayectorias, ¿no? Ah, bueno. Creo que es de origen blanco y realmente el Pepe se encandiló, como con tantos otros, ¿tá? Lo vio con... hablaba inglés, había estado en China, había hecho un buen papel, no sé qué, se encandiló y a pesar de que de algunos cartoncitos desprecia, Almagro lo valorizó y se lo llevó de canciller. Hoy por hoy Mujica lo mira y dice... El Ministerio de Ganadería, Agricultura Claro, y Pesca, ¿eh? claro, sí, tuvo como asesor de él, y después lo puso de mucho canciller. Entonces, ahora Mujica le decís vos, ¿y Almagro te la comiste? Y sí, la respuesta fue, Jesús se comió a Judas, no me voy a comer yo, Almagro. Eso, yo creo que Almagro no ha cambiado su postura, es decir, lo que sí tiene una cuestión de oportunismo, que es muy grande, es decir, él llega al ministerio, del ministerio a la OEA porque Uruguay lo apoya y Mujica particularmente lo apoya, y estar en Estados Unidos cobrando muy buena guita y ser el secretario general de la OEA, evidentemente es muy atractivo. Entonces, me parece que invitarlo o no invitarlo, si invitan a Bolsonaro no van a invitar a Almagro, me parece que... Yo lo hablamos el otro día, hay que invitar a todos. ¿A Guaidó tendría que haber invitado? A todos, no, los representantes. Guaidó es autoproclamado, a veces es malo. ¿De qué estamos hablando? Digo, estamos hablando de la gente que tiene cargo nombrado, todos. Entonces, yo no lo veo mal que venga. Me parece que él está jugando su partido para ser reelecto, que creo que aparentemente no tiene mucha chance, porque la ecuatoriana es la que cuenta, con que la desbanca. Es lo que me decían ayer, yo no lo tenía claro. A pesar de que Trump y Bolsonaro y Piñera lo apoyan y Uruguay lo apoya. Yo no creo que lo más cuestionable... Sí, claro, Trump. Lo más cuestionable de esto es el argumento que yo encontré por parte de la calle y del gobierno electo para decir que lo apoya porque es un uruguayo. ¿Cómo no vamos a apoyar a un uruguayo en ese organismo? Yo no apoyaría a Gabazo para ser secretario general de las Naciones Unidas, tampoco me parece que por ser hecho solo uruguayo lo apoyo, es por la actitud que puede haber tenido, y yo creo que como secretario general Almagro no tuvo el equilibrio suficiente, más allá de lo de Venezuela o no, me parece que tomó partido muy... ¿Lo desviaron de su rol como yo creo que secretario tiene que general, ser un te parece? tipo mucho más equilibrado, ¿no? Demasiados spots publicitarios con discursos. Nunca vi un secretario de la OEA que Y nunca hiciera fue la tanto OEA discurso mirando a lugar cámara y cambiando dominado de por la cámara. izquierda, La izquierda nunca dominó la OEA. A ver, de a uno, Pepe. Que está bien lo que dice Selva, pero de todas maneras eso no tiene nada que ver con que venga o no venga. Es el secretario general de una organización supranacional con peso todavía importante, político, dentro de los Estados americanos, y es obvio que va a venir y que cuenta además, como quedó dicho, con el respaldo para una posible reelección también. O sea que lo que me llamaría la atención es que no viniese. No, me parece que son dos ámbitos de la discusión. Uno, la opinión que cada uno de nosotros podamos tener acerca de la visita de Almagro, y ahí yo estoy bastante cerca de lo que dice Pepe. Mucho no puede sorprender que esté Almagro. Además, su propia investidura le da con creces para estar en esta asunción y en cualquier otra, ¿verdad? Por su propia investidura. En cuanto a la trayectoria de Almagro como secretario general, yo tiendo a pensar que no fue buena, más allá de su opinión, sino por el rol que ejecutó, cómo lo ejecutó, no solo en cuanto a los contenidos, sino también en cuanto a la forma. Yo creo que la Secretaría General, y en particular el secretario general de un organismo como la OEA, está ante circunstancias de conflictos, ante circunstancias de problemas, está llamado a ser el componedor y no justamente el iniciador del desacuerdo, ¿verdad? Del desencuentro. Y me parece que Almagro ha sufrido de la tentación de robar cámaras, como decimos habitualmente, pero creo que nada de eso ha ocurrido sin la anuencia explícita del gobierno de los Estados Unidos. También eso, me siento la obligación de decirlo. Creo que se ha vuelto una figura necesaria para la política exterior de los Estados Unidos, para con este continente, funcional a esa política, y me parece que también desde ese punto de vista histórico comete un error. Bien, ahora lo que hizo Almagro al frente de la OEA fue, vos ponías una palabra en oposición a componedor. ¿Cuál usaste, te acordás? Que no me acuerdo yo en este momento ahora. Y convocó incluso a Fuerzas Armadas a que entraran a Venezuela para... Y después se justificó, porque se le fue la mano, pero hasta habló de intervención militar armada en Venezuela para resolver el conflicto. Y voy a decir algo... ¿Hasta dónde va el rol de la OEA? Por eso pregunto, ¿no? Voy a decir algo que componer lo leí es una cosa, pero también señalar...
A ver, ya que estás preguntando, Sí. me parece, y sobre esto me parece que obviamente, como casi todo, es materia opinable, ¿no es cierto? Sí. Una cosa es la organización, la OEA, con sus trayectorias que ha tenido desde distintas miradas, luces y sombras, y otra cosa es desde mi perspectiva, el rol que está llamado a jugar el secretario general de la OEA. Y cuando hablo de la OEA, aplicaría para cualquier otro organismo supranacional, ¿verdad? Que está llamado por propia definición, desde mi perspectiva, a jugar roles de composición, de encuentro, de facilitar, de acercar diferencias en cualquier circunstancia. Me parece un rol. Y no creo que Almagro haya jugado ese rol, sino que más bien jugó, desde mi perspectiva, exactamente el contrario. Y prueba de ello lo acaba de decir Selva. Nunca antes nadie había osado, como lo hizo Almagro, de sugerir que podía ser una posibilidad que el ejército de otra nación pueda ingresar a Venezuela para resolver. Esa es una cosa gravísima desde cualquier perspectiva histórica, mucho más en nuestro continente, con la memoria emotiva, que esto significa que ejércitos de otras naciones invadan o por lo menos se acerquen con el pretexto de pacificar, bueno, el pretexto que se usa siempre, ¿no? De recomponer democracias, de pacificar naciones, etcétera, etcétera. Eso lo alcanza con leer cualquier manual de historia. Ese es un sentido que ese me parece que es un error gravísimo que cometió el secretario general, que en todo caso, además en este contexto, está visitando nuestro país con todo derecho. Por eso yo quería separar los asuntos, me parece que sí, y además en un contexto de procurar su reelección al cargo. Bien, Selva, me gustaría que terminaras lo que Quiero ibas a decir decir. algo sobre una declaración que leí hoy sobre el hijo de Jair Bolsonaro diciendo que si se le ponía una bomba al Congreso brasileño, ¿quién iba a llorar? Entonces uno dice, a ver, ¿quién te aplaude? ¿Quién te apoya? Es decir, me parece tan grave también estas declaraciones donde Jair Bolsonaro además llama a un acto de apoyo a sí mismo contra el Congreso y la justicia brasilera. Atente al lupo eso. Me parece tan grave como lo que ha pasado en Venezuela. Sin embargo, él es un apadrinado por Bolsonaro. Sí, con la diferencia de que Bolsonaro fue electo en las urnas, ¿no? Y Maduro no. Ahí está la gran... Un dictador electo en las urnas. Bueno, eso sería faltarle... Maduro fue electo en las urnas, te has equivocado, ¿eh? Maduro fue electo en las urnas también. Pero después no hizo más elecciones. No importa, pero fue electo en las urnas. Sí, bueno, pero después no hizo más elecciones. Vamos a ¿Se entender. puede volver un dictador Vamos a entender. habiendo sido elegido democráticamente? Son cosas muy diferentes Bolsonaro a Maduro. Y además, la figura la figura de Almagro... A ver, ¿de verdad se está comparando Bolsonaro con Maduro? Claro, es una cosa que no tiene... Digo, no era el tema del programa, en Brasil pero hay presos si políticos. están haciendo esa comparación, ya está. Sigamos con esto también en el programa. No entiendo. En Brasil no hay presos políticos. Esto que estoy diciendo pasó hoy. Pero Lo de Brasil no hay este presos políticos. llamado contra el Congreso y contra la justicia de Bolsonaro es hoy. Es el Bolsonaro de hoy, no el de ayer ni el de el que fue elegido de las urnas hace muy poco. Fue el que fue elegido de las urnas hace muy poco. Por favor. No como en Venezuela, que hay presos políticos, que se violan los derechos humanos, hay delitos de lesa humanidad. Entonces, comparar a Maduro con Bolsonaro es comparar chorizo con velocidad. No tiene absolutamente nada que ver. Claro, y la figura de Bolsonaro, la figura del secretario de la OEA, resalta por la figura de Maduro, porque si en Venezuela no hubiese existido Maduro, no existía tampoco el secretario general de la OEA como existe hoy en día. Igual Almagro no solamente, se metió con Venezuela, menos con Bolivia. Con Bolivia ha respaldado el golpe de Estado en Bolivia con una rapidez inaudita, no es solamente el tema Pero Venezuela. ¿de qué golpe de Estado me hablas en Bolivia? Me parece que lo que nos tiene que preocupar a nosotros, o a mí lo que me preocupa, es un poco cuál va a ser el eje de la política exterior del gobierno que ingresa, con quién manifiesta simpatías, con quién manifiesta antipatías. Lo ha dicho el propio presidente, soy yo quien invito, soy yo quien defino. Aquí vienen los amigos, los que considero amigos, y me parece que allí es lo que estamos viendo. Lo veíamos el otro día cuando vino Ope Paz, que más allá del cargo que ostenta, Almagro cuenta con la simpatía y el respaldo del gobierno entrante, que yo creo que va a ser un respaldo que después en los hechos no se va a concretar. Ahora ya lleva por lo menos 15 adhesiones Fernanda Espinosa, ex canciller de Ecuador, lo que deja a Almagro bastante mal parado. Esta imagen de Almagro que estamos viendo aquí, la que plantea Pablo, por ejemplo, no es una imagen que se tiene a nivel de todo el continente. Todo el Caribe, México, Argentina, y hay otros países que no respaldan a Almagro
Almagro en su gestión, precisamente por lo que muy bien explicaba Alejandro, ¿no? Y lo ha dicho Solá, el canciller, en las últimas horas. Bueno, se encargó Almagro de dividir a los países, de dividir al continente. Ahora, el caso de Venezuela, con las cartas vistas, es más fácil respaldar a Almagro, pero Almagro nunca fue, y la OEA nunca fue, un ámbito de diálogo, porque siempre recibía a la oposición y no había ningún puente tendido con el entonces gobierno de Maduro. Pero sabés que la ex canciller ecuatoriana ni siquiera respaldada, o sea, ni siquiera fue propuesta por su país. Bueno, eso no interesa. Lo propuso Al contrario, Antigua y Barbuda y Grandina y no me acuerdo qué Tal vez otro eso sea un mérito, porque para proponer a un Almagro, no sé cuál es el mérito de que respondas... Ni siquiera tenés respaldo de tu país que te propone. Ni siquiera tu país te propone. Es más... No que te propone, sino que te respalda. Es más, el apoyo que tiene, que decías vos, de estos países del Caribe, son países... No solo países del Caribe. Que con todo respeto son prácticamente inexistentes. Entonces tú planteás que son menos importantes que el resto de los países. Hay países de primera y de segunda en la OEA. Son países que el respaldo político que pueden llegar a dar son prácticamente inexistentes. México, Argentina, Perú, hay muchos países. Antigua y Barbuda y San Vicente y las Grandinas. Bueno, entonces borralos del mapa. No sé ¿qué estás dudando de la soberanía? Pero de 34 países que componen la OEA, de 34 países que componen la OEA... Señores, de a uno, por favor. A ver, termina la idea, Pablo. Que de 34 países que componen la OEA, que se necesitan 18 votos, por lo menos 14 o 15 no deberían de tener voto. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque en realidad no tienen incidencia alguna en los problemas de Latinoamérica. Esa es la realidad. Entonces no deberían de tener ¿cuántos votos le vas a dar? No, yo canciller no voy a hacer. Estados Unidos tiene mucha incidencia. Todo respeto a mi amigo Pablo, es un disparate lo que está diciendo, porque la verdad no tiene nada que ver. Es decir, no se mide, porque de lo contrario Uruguay, si fuera por eso, no tendría absolutamente el peso que tiene. Pero vos pensás que Uruguay tiene menos incidencia política o tiene ¿cómo se llama? Lo tengo anotado, no me acuerdo, San Vicente y las Grandinas. Las Granadinas. O las Granadinas, exactamente. Por favor. Capital. Pero aparte, vamos a ver. Al lado de México y de Brasil es un poroto. Borralo también del pero mapa. no se mide por pero, eso. hombre, querido. La configuración del mapa, la soberanía que tienen determinados países. Pablo. Vos, Alfredo, que sos... La moto Estamos a punto en la esquina está. Estamos a punto del derrame. Vos, Alfredo, que sos una persona entrada en años. ¿Vos te acordás del plan de Petrocaribe? De a uno, por favor, de a uno. Una pregunta voy a hacer. Difícil, pero inténtelo, Casas. ¿Vos te acordás del programa de Petrocaribe de Maduro? Cuando repartía combustible muy barato a los países amigos del Caribe. Y bueno, Que ahora lo está tratando de reflotar para poder conseguir los votos del Caribe. Y nos dio petróleo a nosotros también bastante más ese es beneficioso otro tema aparte que lo que estoy se en vende. desacuerdo. Mirá que el petróleo dio para todos lados, Se lo vende Estados Unidos Todos lados, también. Se lo a vende Estados Unidos le vende petróleo. Está tratando de comprar votos en el Caribe, Yo lo que por te digo es un favor, tema que es muchachos. importante. El New York Times, medio comunista, si los hay, medio de prensa realmente bolche, como te gusta decir a vos, ¿está? Salió creo que ayer o antes de ayer hablando de Bolivia, porque dijiste, golpe de Estado en Bolivia, no sé qué. Claro, cuando ella habla de que Almagro con Bolivia hizo mutis por el foro, ¿está? Salió diciendo que no hubo evidencia de fraude, que la OEA se le quiso comunicar y nunca respondió. Es decir, vamos a entendernos, Almagro lo que perdió fue el norte, o mejor dicho, agarró el norte. Agarró el norte solamente, ¿viste? Y se olvidó del resto. No tuvo un rol, escúchame, un rol ecuánime. Y la OEA supone que lo que decía Pepe es verdad, tenés que tratar de componer, ¿verdad? Él tomó partido porque dijo, esta es la mía porque me apoyan los grandes y sigo 5 años más o 4 años más en la OEA cobrando Pero ¿cómo vas a componer la situación de Venezuela tal cual está al día de hoy cuando no hay diálogo, Alfredo? Absolutamente. Es imposible. Para propiciar el diálogo es la imposible. pregunta. Meter los La pregunta mariscos. es, ¿qué es lo que había que componer en Venezuela? Claro, ¿qué es lo que podemos componer La democracia. cuando no hay diálogo? Pero lo único que ¿o qué? puedes hacer es... Ahora, pero Lo hablamos ya otras veces, ¿no? Venezuela no es hoy. Venezuela es un proceso. Es un proceso, claro. Y en ese proceso, Almagro hizo todo lo que pudo para llegar al punto en el que se está hoy, ¿no? No se olviden, Uno puede no se olviden claro que qué hacer, Guaidó salió electo en su municipio, creo que son con 60.000 votos o 70.000, ni siquiera la mayoría del lugar de donde él parte, Guaidó, como delegado a la Asamblea constituida, ¿no? Nacional. Vamos a decir la verdad. ¿Qué Esos fue fueron eso? los votos ¿Qué que hizo que tuvo. eran después? Maduro, nos guste o no nos guste, tuvo como 8 millones de votos en el momento que fue elegido. Estamos hablando también de representatividad. Te guste o no te guste, que después los caminos hayan ido en otra dirección. Yo acá no estoy defendiendo a Maduro, por favor, me parece un tipo
así, deleznable. Pero sí lo estás, Pero de estoy alguna manera, diciendo comparando la que es potencialidad frágil. del riesgo de convertirse en dictador con Bolsonaro por Claro, el llamado a claro. una marcha para cerrar el Pero Congreso. claro que ¿Coincidís? sí. Y es grave, llamar Y a una claro marcha que para sí. disolver un Congreso está en lo más cercano a un dictador que yo conozco. Sí. Pausa y ya venimos.